Esta noche en el sur de la frontera, el gobierno de Trump paraliza los procesos de residencia y ciudadanía para migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países. Indocumentados abandonan Chile. Decisión del gobierno de Estados Unidos de negar visas a inmigrantes con enfermedades crónicas como la diabetes ha generado preocupación. Y autoridades de Honduras hablan de remesas. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Los acompaña Roxana Webb y en la próxima hora vamos a hablar de migración. El gobierno de Trump ha paralizado los procesos de residencia y ciudadanía para migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración trabajará para pausar permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo. Trump amenazó con intensificar su campaña contra los extranjeros en el país. En este caso, el director del Servicio de Ciudadanía de Inmigración de Estados Unidos señaló que suspendieron todas las solicitudes de asilo hasta que podamos garantizar que todos los extranjeros sean investigados y controlados en la mayor medida posible, aseguró. El representante de Asociación Agenda Migrante El Salvador, César Ríos, afirma que el anuncio por parte de la Casa Blanca traería grandes consecuencias para los migrantes. De una perspectiva de derechos humanos, este anuncio es profundamente preocupante. En primer lugar, porque usa un lenguaje abiertamente discriminatorio que presenta a las personas migrantes como carga o amenaza y no como trabajadores, contribuyentes y seres humanos con derechos. Estas declaraciones se producen poco después que se diera a conocer la muerte de un miembro de la Guardia Nacional que fue baleada el mes pasado en Washington, D.C. por un migrante originario de Afganistán. Trump no dio más detalles ni nombró a los países específicos a los que se refería por tercer mundo. Para países como El Salvador, este tipo de mensajes envía una señal clara. Más controles, más discrecionalidad consular y mayor riesgo de deportaciones masivas en los próximos meses. Eso significa familias divididas, patrimonios en riesgo y comunidades enteras viviendo con miedo. Entre estas medidas apunta a miles de personas que viven legalmente en el país norteamericano. El gobierno estadounidense anunció a finales del mes pasado que reevaluará todas las tarjetas de residencia permanente o Green Card emitidas a personas de 19 países considerados de preocupación por orden del presidente Donald Trump. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dijo que dentro de esta lista de 19 países están 3 de América Latina, Cuba, Haití y Venezuela. Este plan representa un endurecimiento de la postura del presidente hacia los migrantes. Las medidas podrían enfrentar retos legales y ha provocado la reacción de la Agencia de las Naciones Unidas. Este es un informe de Herbert Vázquez. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que las autoridades creen que el sospechoso del tiroteo contra la Guardia Nacional se radicalizó en Estados Unidos. Dijo también que el proceso de asilo para los migrantes se reanudará una vez que el gobierno de Donald Trump haya resuelto el retraso de las solicitudes que estén pendientes con el arreglo a las nuevas normas impuestas tras el ataque. Sus comentarios se producen después de que Trump dijera que suspendería de forma permanente la migración procedente de países del tercer mundo tras identificarse al sospechoso del tiroteo contra la Guardia Nacional como ciudadano afgano. Well, we know that when Joe Biden left the White House, he left us with a 1.5 million case backlog in asylum claims. And individuals are required under law and under policy
to check in every single year when they have asylum in this country, and that wasn't being done. These individuals that were brought in and then vetted on information that was gathered by the Biden administration that wasn't thorough. And so now we're completely changing that since President Trump has been in the White House and since I've been at DHS. We're using biometric information. We're using those social media platforms and looking at what they're saying and doing and making sure that we have a government, when a country is sending us someone, we have a government that is stable in that country that can actually share information with us. How do we vet someone that comes from Afghanistan or Somalia or Yemen if they don't have a government that we can communicate with that will share information with us? And so that is one of the prerogatives and one of the priorities that we're putting on these countries if they want to continue to send us people that want to claim asylum. Y Washington endurece política migratoria y en lo que va del año ha cancelado más de 80,000 visas. El gobierno de Estados Unidos ha revocado más de 80,000 visas desde enero del 2025, incluidas al menos 8,000 pertenecientes a estudiantes extranjeros. Según el Departamento de Estado, la mitad de estas cancelaciones se derivan de diferentes delitos, es decir, que 16,000 fueron canceladas por conducir bajo efectos del alcohol, 8,000 por robos y 12,000 por agresión. La medida forma parte del giro migratorio impulsado por el presidente Donald Trump, quien desde su retorno a la Casa Blanca ha reforzado el control sobre la migración legal y los programas de protección existentes. Entre esas acciones figura la detención de personas con estatus migratorio vigente y la eliminación de mecanismos como el estatus de protección temporal TPS y el parole humanitario. El gobierno estadounidense también ha intensificado el análisis de publicaciones en redes sociales de solicitantes y titulares de visas, llegando a denegar o cancelar documentos si detecta mensajes considerados antisemitas, críticos hacia Israel o contrarios a figuras públicas del país. En octubre, el Departamento de Estado confirmó la revocación del visado a 6 personas, 4 de ellas latinoamericanas, por mensajes contra Charlie Kirk, activista ultraconservador, asesinado el 10 de septiembre. Entre esos casos, destacó el de un ciudadano argentino cuyo comentario fue difundido por la propia Cancillería estadounidense en la red social X, bajo el mensaje visa revocada. Además, Trump ordenó incluir factores como la edad, diabetes, obesidad y otras enfermedades crónicas entre los criterios de riesgo para negar visas, bajo el argumento de que estos solicitantes tienen mayor probabilidad de convertirse en una carga pública. En noviembre, a través de un mensaje confidencial enviado a las embajadas y consulados, detalla las nuevas directrices que entrarán en vigor en enero del 2026. El documento instruye a los funcionarios a considerar condiciones cardiovasculares, respiratorias, cáncer, enfermedades metabólicas, neurológicas y trastornos mentales, entre otras, al evaluar el potencial costo médico que podría representar un solicitante. Aunque los inmigrantes destinados a residencia permanente ya deben someterse a un examen médico, la nueva normativa amplía el poder de los funcionarios para rechazar trámites basándose únicamente en proyecciones sobre futuros gastos de salud, incluso sin diagnóstico crítico actual. Expertos legales y organizaciones de inmigración han advertido que esta política contradice el propio Manual de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado, que prohíbe denegar visas por escenarios hipotéticos. A ellos se suman recientes propuestas de tarifas hasta $15,000 para viajeros de ciertos países, $100,000 para algunos solicitantes de visa H-1B y la denegación automática de trámites ante la presencia de opiniones antiestadounidenses. Especialistas advierten que en un mundo donde el 10% de la población padece diabetes y las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte global, el cambio normativo podría excluir a enormes segmentos de personas que buscan migrar legalmente a los Estados Unidos. Migrantes envían más dinero a sus países de origen por temor a ser deportados. El temor a la deportación fortalece el envío de remesas de Estados Unidos a países latinoamericanos. Las transferencias de dinero a Guatemala, Honduras, El Salvador y otras naciones han aumentado en los últimos meses, alcanzando miles de millones de dólares. Los migrantes indocumentados en Estados Unidos dicen que están enviando su dinero a sus familiares mientras puedan por el temor a ser deportados debido a la persecución que viven en la nación americana. En un estudio recientemente publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo,
se documenta el incremento notable en la cantidad de dinero que se ha recibido a lo largo del año 2025 en países centroamericanos en concepto de remesas. El incremento en promedio andará como por el 20% y va de países como Panamá, donde el incremento es leve, 2%, hasta países como Honduras, donde el incremento es el 26%. En el caso de El Salvador, el incremento anda en aproximadamente 18% con relación al mismo periodo de tiempo del año anterior. Este incremento, que se debe fundamentalmente a los envíos de personas que residen en Estados Unidos, obedece claramente al patrón de asedio en el que viven cientos de miles de extranjeros centroamericanos que viven en ese país en condición de personas sin autorización migratoria. Los efectos causados a la población migrante debido a las medidas del presidente Trump pueden apreciarse en los refugios vacíos que se ubican en la frontera mexicana, el desplome del número de cruces ilegales y en los lugares de trabajo allanados por agentes de inmigración. Sin embargo, los defensores de los derechos proinmigrantes y los expertos afirman que, para hacerse una idea de alarma, se sacuden las comunidades de migrantes latinoamericanos en Estados Unidos, y los expertos afirman que para hacerse una idea de la alarma que sacude a las comunidades de inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos, hay que seguir el dinero. Parecería ser un motor fundamental de por qué el incremento en el envío de remesas, que se explica también a razón no solo de que la gente esté devengando más salarios, más ingresos, sino que están ocupando ahorros para enviarlos de regreso a sus países. Claramente la esperanza es que en el evento de que enfrentaran una deportación puedan encontrar una reserva económica más amplia en el país de origen. Las transferencias de dinero conocidas como remesas son un pilar económico fundamental para muchos países y sus familias de todo el mundo, especialmente en Centroamérica y el Caribe. Ahí los fondos que ingresan a las naciones constituyen una parte enorme de la economía de un país que puede alcanzar hasta una cuarta parte del Producto Interno Bruto de esa nación. Es importante destacar que el envío de remesas juega un papel fundamental como factor de alivio a condiciones de exclusión económica, social, que viven todavía millones de personas en América Central en diferentes países, y en ese sentido las remesas sirven como un factor clave para aliviar las condiciones lamentablemente estructurales que siguen excluyendo a tantas personas de una condición de vida digna que les haga sentir satisfechos en su propio. Otro dato alarmante, que es el análisis por los miembros de Alianza América, constituye que se estima que para el año 2026 el envío de remesas puede tener una baja debido a la falta de nuevos migrantes en Estados Unidos. Este incremento en las remesas también viene con una advertencia sobre la alta probabilidad que el monto de remesas que se reciba el año entrante, 2026, seguramente será menor de lo que se ha recibido en el 2025. Y eso tendría sentido porque obviamente si gente es deportada y no hay nuevos migrantes llegando en números considerables a Estados Unidos y otros países de destino, obviamente las remesas disminuirían. Por ahora, el aumento de las remesas representa un impulso para las economías regionales, especialmente para las familias más pobres. Sin embargo, algunos expertos expresaron su preocupación, ya que a menudo las remesas se utilizan para pagar necesidades básicas y no para ahorrar, lo que podría incrementar la inflación y el flujo de dinero podría estancarse. Este es un informe de Herbert Vázquez. Honduras ocupa el primer lugar de la región en recibir la mayor cantidad de remesas familiares en este 2025, las cuales podrían superar más de 11.000 millones de dólares según economistas.
Honduras podría ser el país de Centroamérica con mayor cifra de remesas familiares durante este 2025, superando los 11.000 millones de dólares, según el informe del Banco Mundial y las proyecciones de los economistas. Bueno, Honduras se ha posicionado como el principal país captador de remesas en la región centroamericana, muy por encima de El Salvador, muy por encima de Guatemala, y eso lo podemos ver por la cantidad de flujos de migración que estamos mandando. Es más de 1 millón de hondureños que residen en los Estados Unidos, hay cientos de miles más en Europa, particularmente en España, que envían remesas de manera constante. Las remesas familiares se han posicionado ya no solo como el principal estabilizador económico del país, sino que en muchos casos como la única fuente de ingreso de los hogares hondureños. El expresidente del Banco Central, Manuel Bautista, asegura que el crecimiento en las remesas familiares este año podrían reflejarse en un 30% en comparación al 2024. Y por el otro lado tenemos las remesas como tales, que van a crecer cerca del 30%, es debido a que la gente está enviando, por la razón que no se amplió el TPS, muchos hondureños y las políticas que está aplicando el presidente Trump en Estados Unidos, se prevé de que mucha gente va a ser repatriada hacia Honduras y que eso va a significar que esta gente se va a venir y puede abandonar todos los bienes muebles e inmuebles que tienen en aquel país. Los economistas aseguran que gracias a las remesas familiares que les envían los hondureños que viven en el extranjero a sus parientes, la economía nacional no ha colapsado, pero advierten que sí es un peligro seguir dependiendo de esos recursos. Eso no es bueno. En algún momento habría que procurar de que eso fuera disminuyendo. Por el momento, con toda la tragedia que vivimos, es imprescindible, ¿verdad?, continuar viviendo de eso. Pero no es lo mejor para la economía del país. Lo mejor para la economía del país es de que la generación de divisas provenga de exportaciones, de algo genuino. Tampoco es bueno divisas que nos vienen de crédito, de más endeudamiento. Eso tampoco favorece al país. Según los datos del Banco Central, al mes de octubre de este 2025, al país han ingresado 10.168.3 millones de dólares por remesas familiares, 2.120.2 millones de dólares más que el año pasado, mientras los economistas estiman que estas puedan alcanzar la cifra histórica de los 11.500 millones de dólares. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Vamos a la pausa, ya volvemos. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Saludamos a la abogada especialista en Derecho de Extranjería e Inmigración en California, Meredith Brown. Buenas noches, qué gusto que nos acompañe. Bienvenida. Y gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes. ¿Cuáles son las diferentes categorías de visa según los propósitos del viaje? Bueno, hay como dos ramas. Uno es no inmigrante y el otro es inmigrante. El no inmigrante tiene que ver con turismo, visitas breves,
pero realmente no con la intención de estar siempre en los Estados Unidos. Hay como uno que es una mezcla que puede ser con la intención de eventualmente inmigrar, pero por ejemplo un estudiante tiene que estudiar durante su estatus como estudiante. Y a cambio hay visas permanentes, como para la residencia permanente por empleo o por un empleador, por su familiar también. Y lo más común es por matrimonio a un ciudadano o quizás a través de un hijo que ya es mayor de 21 años. Pero es un poquito más complicado por definición porque tiene que hacer con bastante certeza que desde la perspectiva de la administración actual, que la persona no va a venir aquí y abusar del sistema en términos de salud, en términos de dinero, en términos de realmente no querer vivir aquí permanentemente. Y hasta cierto punto ahorita la administración está examinando en las dos categorías de visas la intención de cómo está conduciendo sus ideas, su ideología, si es muy anti-americano, digamos, ante de la administración actual está revisando los medios sociales y es muy importante con la inteligencia artificial. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con lo que tiene en su teléfono, lo que tiene en su computadora cuando venga o si está aplicando una visa, por ejemplo, de estudiantes. Muchos estudiantes de ciertos países de Medio Oriente estaban quizás en contra de lo que está haciendo la administración Trump en Israel, ¿verdad? O con los palestinos. Entonces, temas así muy controversiales es importante tener cuidado, ¿verdad? Todos tenemos en los Estados Unidos la libertad de declarar, de speech, como decimos en inglés, de declararnos, decir lo que queremos decir. Pero los visitantes, la gente que está haciendo turismo, los estudiantes o gente que viene a trabajar un periodo, ¿verdad? Y luego tiene que salir, hay que tener cuidado y también la gente que está aplicando para la residencia permanente, cuando vaya al consulado, ¿verdad? Ya está revisando más su como historia, ¿verdad? Y su perspectiva hacia los Estados Unidos. ¿Qué pasa si alguien con visa se queda en Estados Unidos? ¿Puede normalizar su estatus? Bueno, antes, si una persona entró con visa y luego, por ejemplo, quiere casarse con un ciudadano o una ciudadana, puede hacer un ajuste de estatus, pero ahorita mismo hay mucha controversia. Por ejemplo, en San Diego ya está empezando a arrestar las personas que están sobrepasando su visa. Entonces, es algo complicado porque por un lado una persona bajo la ley de inmigración, la sección 245A, que viene aquí a hacer el ajuste a pesar del hecho que sobrepasaron su límite, debe tener el derecho de hacer el ajuste y nunca hemos tenido problemas. Entonces yo creo que va a haber litigio sobre esto porque no es justo que está arrestando personas con un cambio en la interpretación de esa sección de la ley. Entonces, creo que es muy importante, siempre tiene que haber con un abogado de experiencia, ¿verdad? Alguien que va a decir la verdad, que no está aquí para pues tener su dinero, por ejemplo. Y realmente hay que evitar los notarios públicos porque no tiene derecho de dar consejo legal. Entonces hay que tener como dos opiniones de abogados para averiguar porque literalmente en esta semana las cosas empezaron a cambiar aquí en Los Ángeles. Dice la gente que está pues bajo detención tenía antecedentes criminales, pero estoy hablando con los abogados que tenían esos casos y no es necesariamente la verdad. Entonces hay que averiguar, perdón, con un abogado antes de aplicar y muy importante, nunca debe ir a una cita con inmigración ni mucho menos con un juez sin un abogado con usted. ¿De qué se trata el llamado ajuste de estatus? Sí, un ajuste de estatus es esencialmente
el derecho de cambiar de un estatus, quizás sin papeles, a un estatus con la residencia. Y eso puede ser por matrimonio, puede ser por empleador, pero es muy complicado, como estaba comentando. Cierta gente que ha iniciado un proceso antes del 30 de abril de 2001 puede hacer un ajuste aquí en los Estados Unidos con otra aplicación, pero y esa es otra sección de la 245I bajo la ley de inmigración y naturalización. Pero es básicamente el derecho de cambiar su estado de una persona sin papeles o una persona con una visa temporal a una visa permanente. ¿Quién es elegible para un ajuste de estatus? Normalmente la gente que está haciendo un ajuste de estatus son gente que ya están casados con ciudadanos o gente que tiene hijos mayores de 21 años o una persona que ya tiene una oferta de trabajo, si está aquí legalmente con una visa de trabajo y luego quiere hacer el cambio de estatus a algo permanente. Pero es básicamente las personas que ya pueden hacer sus papeles permanentes para la residencia permanente a través de alguien muy cercano, no normalmente es por un hermano, aunque como mencioné, si metieron una aplicación antes de 30 de abril de 2001, entonces a lo mejor puede ser el estatus, el cambio de estatus por un hijo que ya es mayor de 20 años o a través de un cónyuge que es solo ciudadano. Si es residente es más complicado y muchas veces tiene que ir a un proceso consular a pesar del hecho que, digamos, entró legalmente, siempre tiene que salir si el peticionario es cónyuge que es solo residente o quizás por un empleador, ¿verdad? Pero porque ahorita no hay mucha gente en la población que arrancaron un proceso hace, en 2001, antes del 30 de abril de 2001. Entonces es un proceso un poquito largo. ¿Qué pasa si te niegan un ajuste de estatus? Si el ajuste de estatus está negado, entonces hoy en día está enviando a las personas pues para ver un juez de inmigración. No es el final del mundo, pero otra vez por eso nosotros tenemos que tener las aplicaciones casi a la perfección. Si está negado el caso, entonces tiene derecho de ver un juez y quizás reaplicar con el juez o si hay otro remedio, quizás un asilo, puede aplicar, pero es muy importante tener los casos de ajuste casi a la perfección. Debe tener un copatrocinador si su cónyuge que tiene papeles no está ganando suficiente. Por ejemplo, tiene que demostrar que usted no va a hacer carga pública y tiene un copatrocinador. No debe usar drogas o tener problemas con su examen médico, eso es otro, o ni mucho menos si tiene problemas penales, criminales, dos robitos o quizás una violencia doméstica o algo así, debe definitivamente consultar con un abogado que realmente entiende las consecuencias de meter papeles si ha tenido antecedentes criminales, porque si niega el caso por eso o niega un perdón, entonces es muy probable que va a haber un juez de inmigración. Si el juez niega el caso, entonces puede apelar el caso hasta la Junta de Apelaciones, pero por un momento es muy importante saber lo que está haciendo. Tiene que hacer preguntas, debe hablar con su abogado, ¿verdad? No debe confiar en los asistentes. Es muy importante tener comunicación fluida con su abogado. ¿Y cuáles son los errores más comunes en la solicitud de residencia con el anuncio de Trump? ¿Quiénes pueden perder este beneficio? Bueno, los errores más comunes con los ajustes, por ejemplo, es cuando no está completa la aplicación, cuando tiene problemas penales y no está divulgando la información. Otro problema muy común y muy peligroso es, por ejemplo, si ha entrado ilegalmente, tiene una detención, en particular en Texas o Arizona,
entonces es muy probable que tiene una orden de deportación en su ausencia. Entonces, si está aplicando de nuevo pensando que ya tiene un caso limpio, lo que pasa es que va a tener problemas y puede ser negado. En el peor de los casos, si tiene orden de deportación abierta, puede ser arrestado y puesto en detención de inmigración. Entonces, esos son uno de los errores y en cuanto a la administración Trump, como mencioné, ya está poniendo gente que pierde su caso y puede ser por razones inocentes, que tenía problemas con su examen médico, o qué sé yo, ¿verdad? No llenó bien la solicitud. Si está negado, entonces va a haber un juez de inmigración. Es más serio porque entonces tiene un fiscal de ICE que está tratando de perder el caso, ¿verdad? Y pelear el caso. Y el juez es alguien bastante educado en términos de inmigración y a veces los jueces está pues un poquito, hoy en día más que nunca tiene la presión de ser muy estrictos con la comunidad inmigrante. Tiene que aplicar la ley, claro, pero hay que evitar la corte de inmigración si es posible y realmente ganar el caso en la primera instancia con inmigración, con los oficiales de inmigración. ¿En qué consiste la solicitud de asilo? Así es, por la tragedia de la muerte de una guardia nacional en Washington, D.C. por un inmigrante que tenía su caso de asilo aprobado. Básicamente, la posición de la administración de Trump es detener todos los casos de asilo y también los refugiados que quieren venir desde el extranjero, aunque hay mucha como revisión y en el caso de Washington, D.C. tengo información que la persona que hizo el tiroteo tenía problemas mentales, ¿verdad? Y cosas pasó después, ¿verdad? De su llegada a los Estados Unidos. Pero sin embargo, las aplicaciones de asilo ahorita no va a proceder por un momento. Entonces, otra vez, es muy importante si una persona está aplicando a través de un asilo, debe tener comprobado su miedo creíble de persecución por su raza, religión, nacionalidad, opinión política o afiliación con un grupo social. En pocas palabras, tiene que tener razones muy fuertes de huir su país y no puede ser por problemas de crimen en la calle, problemas de pandillas sin más de ahí o por razones de pobreza, ¿verdad? Que quiere trabajar. Eso no son casos de asilo hoy en día. Entonces, tiene que realmente buscar una razón muy fuerte que tiene que ver con persecución. Puede ser persecución, por ejemplo, de la violencia doméstica muy fuerte, si el gobierno en cuestión no está dando amparo y protección a las mujeres, por ejemplo. Pero es más difícil, desafortunadamente la gente de Venezuela en particular, de América Latina, están bajo mucho escrutinio por lo que está pasando allá con las tensiones geopolíticas, ¿verdad?, con los Estados Unidos. Entonces hay que buscar la documentación de su país, hay que traducirlo, hay que buscar expertos, hay que ver la información en términos científicos de lo que está pasando en su país y tener toda la información traducida en inglés y coordinar muy estrechamente con su abogado en cuanto a su caso. Quizás como no está, hay como un pausa, ¿verdad? Con esos casos de asilo, hay que aprovechar la práctica de preguntas, la conversación con su abogado, hay que hablar con los expertos. Por ejemplo, tenía un excelente experto de Nicaragua sobre los asuntos de Nicaragua. Leyó la solicitud y la declaración de mi cliente, pero el juez quería más evidencia de cómo está entrevistando al cliente más. Entonces, ganamos el caso, pero la lección es preparación y más preparación, práctica, conversación. No puede ser de un día al otro un caso de asilo. Entonces, el mensaje para la audiencia es, si tiene familiares en los Estados Unidos con casos de asilo,
debe buscar un abogado que realmente va a poner el tiempo y la atención y los recursos de expertos en su caso, porque aunque es difícil en ciertos países, el asilo se puede ganar dependiendo de los hechos y también la preparación. ¿Por qué es importante contar con un abogado migratorio? ¿En qué casos se necesita apoyo? Hoy en día, los abogados de inmigración son imprescindibles. Y yo no digo eso porque soy abogada de inmigración. Es que hay casos donde de un día al otro las reglas están cambiando. Por ejemplo, tenía un caso de ajuste donde empezaron a preguntar y preguntar no sobre su cónyuge, no sobre sus fianzas, no sobre los comprobantes de su relación, sino de cómo entró hace 23 años, ¿verdad? Entonces, eso fue la nueva regla de la administración. Quería saber dónde entró, pagó un coyote, cómo sabía si el coyote no fue miembro de un cartel, trajo gente con usted como coyote también, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, preparamos al cliente y eso no fue el caso de mi cliente, o sea, vino así, sin nadie como cartel. Entonces, primero Dios, todo salió bien en la entrevista, pero tenemos que realmente preparar a las personas más porque no podemos anticipar 100% de lo que está pasando, pero si tiene alguien que está como activo y averiguando de los cambios de UISIS, que es como la rama de servicio de inmigración, entonces viene más preparado, con más calma. Y más importante, en los tribunales, los jueces se ponen más tranquilos cuando ya hay un abogado porque sabemos de las leyes, de las regulaciones en general, de las regulaciones en micro. En cada corte, cada juez tiene su particularidad, ¿verdad? Entonces, es un poquito complicado, pero los abogados vale la pena. Si no le gusta su abogado, debe sacar una segunda opinión. Es muy importante porque muchos de nosotros, en mi caso, tengo más de 25 años haciendo derecho de inmigración, ¿verdad? Entonces, es importante realmente saber con quién anda, si tiene la experiencia, su motivo de realmente querer ayudar y tiene derecho de realmente tener el contacto con el abogado, porque la queja número uno de la comunidad inmigrante es que no puede hablar con el abogado, que siempre está con los asistentes, pero es importante tener la información de cómo es el récord del abogado. La barra de abogados tiene récord si tiene como algo formal en contra del abogado y también su reputación en línea, aunque siempre va a haber retractores, o sea, personas negativas en los ratings, ¿verdad? De los abogados, pero sí tiene bastante ratings o aprobaciones de clientes y entonces, es importante hacer su tarea de casa antes de emplear un abogado y sacar una segunda opinión siempre. ¿Qué otras formas existen para regularizar el estatus? ¿Están en pausa estas formas? Excelente pregunta. Y lo demás, aplicaciones, ¿verdad? Fuera de asilo, no está en pausa. Pero definitivamente la gente que viene de otros países, como de Medio Oriente, o los 18 países que el presidente ha nombrado, va a haber mucho más averiguación de si ellos tienen antecedentes penales o información en sus medios sociales que son antiamericanos, anti de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esto, pero en general, en mi experiencia, estamos hablando de unos días, las aplicaciones están siguiendo y las citas, por ejemplo, de ajuste de estatus entre cónyuges, está siguiendo y también la naturalización. ¿Cómo podemos contactarla? Bueno, como siempre he dicho, información legal es poder y hay que acordar eso, info es poder. Estamos en infolegal.net, y ahí está toda la información de dónde puede contactarnos y estamos aquí pues siempre para servir la comunidad, pero también estamos tratando de activar cambios
en las pólizas de esa administración. Somos muy activos con la Asociación Americana de Abogados en Inmigración y también con la Barra de Abogados de Los Ángeles, y soy miembro del comité ejecutivo de la sección de inmigrantes o inmigración de la Barra de Abogados, ¿verdad? Y estamos aquí para servirle. Un gusto saludarla, abogada. Buenas noches. Gracias a usted. Vamos a la pausa, ya volvemos. Las noticias más inmediatas están en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Hechos, no palabras. Las noticias están en el 12 y el 12 está con vos. La decisión del gobierno de Estados Unidos de negar visas a inmigrantes con enfermedades crónicas como la diabetes ha generado preocupación entre las familias que tienen miembros con estas condiciones y que buscan reunirse en el país norteamericano. La medida anunciada recientemente busca reducir el impacto en el sistema de salud de Estados Unidos, pero ha sido criticada por ser discriminatoria y afectar a las familias que más necesitan de la reunificación. Efectivamente, la administración de Donald Trump ha ordenado al Departamento de Estado que todos los funcionarios de las embajadas y consulados a nivel mundial puedan tomar en consideración el que la persona sea mayor de edad, tenga obesidad, diabetes o trastornos mentales, se le niegue la visa. Esto es una clara situación que también está entrando a lo que es mermar el ingreso de personas en forma regular. ¿Por qué razón es? Porque ellos consideran que la carga pública para mantener la salud de estas personas sería muy fuerte. Entonces, por esa misma razón, están negando a nivel mundial el otorgamiento de cualquier visa, ya sea visa de estudiante, visa de trabajo, visa de turista. Entonces, es una limitación que se va a tener para cualquier persona que padezca una situación de enfermedad o de obesidad. Según la medida, los solicitantes de visa que padezcan de enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la tuberculosis, entre otras, serán considerados como una carga pública. Por lo tanto, no serán elegibles para una visa. Dentro de las situaciones que se pueden dar es que las personas puedan perder su visa en un momento determinado y puedan en un momento también el poder ser una separación familiar. En ese sentido es una situación muy grave. El hecho también de que esto no es nuevo, en el año 2017 al 2020 la administración Trump se implementó una situación de lo que eran los estudios médicos y en este caso pues ahora se está dando. Hay que reconocer que es una contradicción, ya que el Departamento de Estado, las personas que otorguen lo que son las visas, pues no tienen la capacidad de médica para poder evaluar a una persona y sus consecuencias. Recordemos que el 10% de la población es con diabetes o el 10% también con obesidad. Entonces esto lo que se está dando es una muestra de también la limitación de lo que es el ingreso a los Estados Unidos en una forma regular por las limitaciones que se están estableciendo. Y en este caso no solo van a ser investigada la persona que va a solicitarlo, sino que también hijos y padres mayores de edad. El experto en asuntos migratorios detalla algunas recomendaciones.
sino que en este caso es la autoridad migratoria estadounidense que está dentro de los Estados Unidos el que podría permitir o no el ingreso a los Estados Unidos. Es un riesgo sumamente alto y sobre todo en un momento determinado también tendrían que presentar, de tener las visas, lo que son estudios médicos o lo que son seguros que puedan abarcar tanto en el país de origen como en los Estados Unidos para cubrir una necesidad de una emergencia que se dé. Pero es una situación sumamente difícil. Lo que estamos viendo es, como le decía a un principio, es que se ha establecido ya pagos de $15,000 para una visa, $100,000 para otorgar una visa H1B. Y en este caso, pues cada vez se ha incrementado más, pero lo que se da nota es la resistencia a que entren más personas a Estados Unidos, ya sea legal o ilegalmente. La Corte Suprema de Estados Unidos examinará las solicitudes de asilo en la frontera. La Corte Suprema de Estados Unidos anunció que revisará si las autoridades federales pueden rechazar solicitudes de asilo antes que las personas crucen la frontera desde México. Se trata de la política conocida como Metering, eliminada durante el gobierno de Joe Biden, pero que la administración de Donald Trump busca reactivar. Se trata de la política conocida como Metering, eliminada durante el gobierno de Joe Biden, pero que la administración de Donald Trump busca reactivar y definir legalmente. Aunque la ley migratoria permite pedir asilo a quien esté físicamente presente o llegue a Estados Unidos, un tribunal de apelaciones dictaminó el año pasado que esa norma también ampara a quienes se encuentran en los puntos de ingreso, sin importar si aún están del lado mexicano. Esa interpretación abrió la puerta para que inmigrantes puedan iniciar el trámite sin haber ingresado formalmente. Sin embargo, el gobierno de Trump pidió al máximo tribunal revertir ese criterio. En su apelación, el procurador general John Sauer argumentó que una persona llega al país únicamente cuando cruza sus fronteras y que permitir solicitudes desde territorio mexicano limita la capacidad del Ejecutivo para regular el flujo migratorio y evitar la saturación en los puntos de entrada. En Guatemala, la Defensoría de las Personas Migrantes y otras instituciones gestionan la reunificación familiar de 11 menores no acompañados que fueron deportados a la sede de migración de San Marcos. El grupo de menores migrantes está conformado por 5 niñas y 6 niños. La delegación de Malacatán San Marcos de la Procuraduría General de la Nación reportó el ingreso de 11 niños retornados al país, quienes fueron localizados en México al intentar migrar sin acompañamiento. El peligro de dicho trayecto a los Estados Unidos alarmó a las autoridades, pues este grupo estaba conformado por menores de edad que oscilan entre las edades de 1 a los 17 años. La Defensoría de las Personas Migrantes indican que de enero a la fecha se reportan más de 400 niños y adolescentes que han sido retornados. Según los datos del Instituto Guatemalteco de Migración, Guatemala al 13 de noviembre del presente año ha recibido 410 niños, niñas y adolescentes que han ingresado vía terrestre, es decir que su procedencia es de los Estados Unidos mexicanos. De estos 410, 272 son niños, niñas y adolescentes que viajan no acompañados y el resto, que es menor, ¿verdad?, del 50%, son los que viajan acompañados, es decir, que viajan con un miembro de su familia. La Procuraduría General de la Nación, al momento de tener conocimiento de los niños, ¿verdad?, que van a ingresar a Guatemala, tiene que realizar los contactos con los familiares para poder proceder con la reunificación familiar. Si por algún motivo no se puede ubicar el contacto familiar idóneo, deberían trasladar a los niños al albergue de la Secretaría de Bienestar Social. En este caso, por la competencia territorial, ¿verdad?, que el albergue del Centro de Recepción de Migración está ubicado en San Marcos, corresponde llevarlos al albergue que está en Quetzaltenango. Vamos a la pausa. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12.
Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. La crisis migratoria en Chile por declaraciones que hiciera el candidato ultraderechista José Kast están generando las primeras consecuencias. Él habló de expulsar a indocumentados. Decenas de inmigrantes indocumentados intentaban salir de Chile por miedo de ser expulsados. Algunos de ellos se dispersaron por la frontera desértica de Arica ante la negativa de Perú de permitirles el paso. Este éxodo llega después que el candidato ultraderechista José Antonio Kast la visitara la propia línea fronteriza, haciendo una declaración pública en ese lugar de expulsar a todos los indocumentados que viven en su país de manera ilegal. Sus palabras rápidamente generaron un efecto inmediato en la población extranjera. Muchos comenzaron a salir de Chile y buscaron atravesar la frontera hacia otros destinos, principalmente países de origen. Estoy en la frontera de Arica, Parinacota, con Perú. Quiero decirles a los inmigrantes irregulares que les quedan 111 días para dejar Chile voluntariamente. Si ustedes lo hacen voluntariamente, pueden llevarse todos sus recursos. Si no lo hacen, vamos a aplicar la ley. En Chile se va a aplicar la ley. Si usted no se va voluntariamente, lo vamos a detener, lo vamos a retener, lo vamos a expulsar y se va a ir con lo opuesto. Por lo tanto, yo los invito a que salgan a los países por donde ustedes llegaron y si quieren entrar a Chile alguna vez, háganlo por la puerta con sus documentos al día. Si no, jamás van a poder estar en Chile. Y a las personas que transporten, le entreguen mercadería, ayuden a los inmigrantes irregulares, también les vamos a aplicar sanciones. Por lo tanto, yo les pido la colaboración en estos tiempos que nos quedan antes de que asumamos el gobierno que va a recuperar y reconstruir Chile, que tomen una decisión prudente en base al sentido común y nos colaboren para que esto pueda ocurrir de la mejor forma posible. Oposición derrotó a un gobierno fracasado. El ultraderechista se enfrentará a la originaria del Partido Comunista y apoyada por el bloque completo de izquierda, Janet Jara, el próximo 14 de diciembre en una segunda vuelta a las presidenciales de Chile. Los que pretendían abandonar el país suramericano, en su gran mayoría venezolanos, habían quedado varados en los últimos días en su afán de abandonar la nación por las amenazas del candidato presidencial. Kast anunció deportaciones masivas. Según los expertos en el tema político, el líder del Partido Republicano es favorito en las encuestas para el balotaje del 14 de diciembre. Pero el retorno de muchos a sus países de origen se vio frenado en la frontera entre ambas naciones, ya que el gobierno peruano declaró el estado de emergencia en la zona limítrofe con Chile para reforzar la vigilancia con militares y evitar el ingreso de inmigrantes sin papeles que buscan dejar Chile. El subsecretario del Interior de Chile, Víctor Ramos, dijo a la prensa local que revisará caso a caso para ofrecer algún tipo de orientación para los migrantes y se refirió que hablar de crisis migratoria yo creo que es innecesario. Siempre hay problemas en las fronteras que usted tiene que estar permanentemente abordando. De momento no vemos otra cosa, agregó Ramos. El aumento de números de inmigrantes indocumentados en Chile fue exponencial en el 2018. Había unos 10.000, pero se estima que para el 2024 eran unos 330.000 según el Servicio de Migración. La mayoría son venezolanos y llegaron a Chile tras una larga travesía a pie o en vehículo por Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Este es un informe de Herbert Vázquez.
Y Estados Unidos retrasó la lotería de visas de diversidad 2027. ¿Cuál es la razón? Ahora le damos a conocer los detalles. El programa de visas de diversidad, conocido popularmente como Lotería de Visas, concede cada año hasta 55,000 tarjetas de residencia permanente a personas de países con bajos niveles de inmigración hacia los Estados Unidos. Para el ciclo fiscal 2026, la inscripción ya cerró, mientras que para la categoría 2027 aún no se ha abierto el periodo de registro. El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció el 5 de noviembre que está implementando cambios en el proceso de inscripción y que la fecha de inicio se dará tan pronto como sea posible. Estas modificaciones responden principalmente a 3 motivos. En primer lugar, buscan reforzar la seguridad del sistema, ya que año tras año se detectan miles de aplicaciones fraudulentas, suplantaciones de identidad y servicios que engañan a los migrantes ofreciéndoles registros falsos. En segundo lugar, el cambio pretende optimizar los recursos del programa, introduciendo ajustes tecnológicos y administrativos que permitan procesar de manera más eficiente millones de solicitudes. Un ejemplo de ello es la nueva cuota electrónica de $1, creada para cubrir costos operativos y desincentivar los registros masivos efectuados por intermediarios o bots. En tercer lugar, las autoridades quieren garantizar que las inscripciones sigan siendo transparentes, accesibles y directamente manejadas por los aspirantes, sin participación de gestores que cobran por servicios engañosos. Debido a estas actualizaciones, el Departamento de Estado advirtió que la fecha de apertura del programa 2027 aún no está definida, pero será anunciada tan pronto el sistema esté listo. Cuando la convocatoria esté habilitada, los postulantes deberán verificar si su país de origen figura en el listado de naciones seleccionadas por tener un bajo nivel de inmigración hacia Estados Unidos. El gobierno estadounidense señala en sus canales oficiales que además de ser ciudadanos de uno de estos países, los aspirantes deben estar al menos graduados de secundaria y contar con experiencia laboral en una ocupación elegible. El Departamento de Estado también solicitará una copia digital de la página biográfica del pasaporte vigente. Además, los postulantes deben llenar un formulario con información personal, como datos familiares y una fotografía reciente que cumpla con las especificaciones. Autoridades bancarias resaltaron la necesidad de ampliar la inclusión financiera para el fomento del desarrollo. En el marco del 20º Congreso Regional de Remesas, Microfinanzas e Inclusión Financiera, COREMIF 2025, se explicó que, ante el aumento del flujo de remesas, se debe apostar a la inclusión financiera ante escenarios adversos que podrían afectar a los receptores. Como es sabido, las remesas familiares continúan siendo un pilar fundamental de nuestras economías, toda vez que vienen a fortalecer los ingresos de millones de hogares y a generar oportunidades para la inversión, el desarrollo y la educación. Estamos plenamente convencidos de que este flujo de recursos debe ir acompañado de estrategias que promuevan la inclusión y la educación financiera. El tema de ahorro se convierte en una herramienta para enfrentar los desafíos y un futuro incierto. Las remesas, las microfinanzas y la inclusión financiera se consolidan como pilares esenciales para el desarrollo sostenible y para la reducción de brechas. Las remesas tienen un fuerte potencial para impulsar la inclusión financiera. A pesar de estos progresos, aún existen brechas que debemos atender. La encuesta de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, realizada en 2022, muestra que el 69% de las personas receptoras de remesas son mujeres, pero solo el 20.1% logra generar algún tipo de ahorro. Es todo. Gracias por habernos acompañado. Un gusto. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.